Saludos a todos, estamos aquí en Roma, últimos sitios en los cuales el apóstol Pablo estuvo con vida aquí en la ciudad de Roma. Bueno, hay que recordar que el apóstol Pablo es un personaje realmente importante en el desarrollo del cristianismo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo es encargado de la predicación del Evangelio, de esta nueva doctrina, a los no judíos. Y bueno, su importancia es trascendental porque casi la mitad del Nuevo Testamento es escrito por el apóstol Pablo. Así que yo les invito a que me acompañen a hacer el recorrido de los últimos lugares en el que el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Roma. El libro de Hechos de los Apóstoles narra que el apóstol Pablo fue encarcelado en Cesarea, aproximadamente el 57, al año 59 después de Cristo. Cuando el apóstol es encarcelado, él apela a César en su condición de ciudadano romano. Pablo tenía, pues como es natural, por su apelación, tenía ciudadanía romana. Al apelar a César, Pablo es traído prisionero a la ciudad de Roma. Al ser traído prisionero y ser ciudadano romano, Pablo gozaba de ciertos privilegios, por así decirlo. Tenía una especie de detención domiciliaria en el cual se le permitía predicar el Evangelio, anunciar la palabra de lo que sus convicciones estaban totalmente seguras que era la verdad. Así que Pablo pues tenía esa especie de libertad por ser ciudadano romano. Después del incendio de Roma a manos de Nerón, del emperador Nerón, necesitaba buscar culpables. Nerón culpó a los cristianos del incendio ocasionado por él en Roma. Después contamos un poco la historia por qué Nerón quema Roma. Pero buscando culpables se encuentra en los apóstoles, Pablo, Pedro y los nuevos cristianos, los culpables con el que puede presentarse ante su pueblo como quienes fueron los causantes del incendio de Roma. Así que después del suceso del incendio de Roma, Pablo es llevado a la prisión mamertina. Ahí, pues según narra la historia, escribió la carta a los filipenses. También vamos a ir a ese lugar a conocerlo. Así que acompáñenme a conocer estos sitios. Esta es la cárcel mamertina, es la cárcel donde estuvo prisionero pasando sus últimos días antes de su ejecución el apóstol Pablo. También fue el lugar de reclusión del apóstol Pedro. Eran recluidos aquí los enemigos del imperio. En este caso, pues Nerón decide recluir aquí al apóstol Pablo. Hemos ingresado a la prisión mamertina. Estamos en la sala expositiva de la cárcel mamertina. Está en el primer nivel y bueno, recoge todos los archivos y materiales arqueológicos encontrados en las excavaciones hechas en la zona de la cárcel.
quiero compartírselas un poco antes de poder hablar de dónde se encontraba el apóstol Pablo. Al ver las condiciones terribles de la prisión en la que se encontraba Pablo, cuando escribió la carta a los filipenses, estaba en esta prisión, en estas condiciones. Pablo en el capítulo 4, el verso 4 de esa carta a los filipenses, escribe: regocijaos en el Señor siempre. Les recuerdo, regocijaos. Bien, estamos en la Abadía de las Tres Fuentes. La Abadía de las Tres Fuentes, según algunos datos posteriores, históricos, no confirmados, pero datos históricos, la Abadía de las Tres Fuentes es el lugar donde fue decapitado el apóstol Pablo. Esta es la iglesia conocida como la iglesia del martirio o la iglesia erigida en el sitio donde los escritos históricos, apócrifos, hay que aclarar, dice que fue decapitado el apóstol Pablo. Así que les invito a que conmigo la conozcamos. Esta es la Basílica de San Pablo Extramuros, ubicada en Roma, donde yace los restos del apóstol Pablo. Según pues cuenta alguna tradición oral, dice que después de la muerte del apóstol Pablo, de su ejecución en el gobierno del emperador Nerón,
fue traído aquí su cuerpo, dispuesto este lugar por una matrona de nombre Lucina, pues cuyo nombre y condiciones pues hace parte de la tradición oral. Fue dispuesto el cuerpo del apóstol Pablo acá. Imaginemos pues un sarcófago sencillo, bastante humilde. Corriendo el tiempo, el lugar fue convirtiéndose en un lugar de visitación para muchos seguidores pues de la religión naciente del imperio, hablando pues de los años 300, cuando Constantino decide entonces construir una basílica en este sitio. Y bueno, se llamó desde ese lugar, desde ese momento, se llamó la Basílica de San Pablo extramuros, porque está fuera de los muros de la ciudad. Conozcamos un poco su interior. Realmente el sitio importante de todo este lugar es donde está el sarcófago con la tumba del apóstol Pablo. Esas que están ahí son cadenas originales que el apóstol Pablo llevaba en su prisión en el tiempo de su cautiverio. Allá abajo se encuentran los restos del apóstol Pablo. Bueno, aquí concluye el episodio que hemos realizado el día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. A mí me encanta contar historias en general, pero mucho más historias que tienen que ver con la Biblia. Así que si te gustó, pues yo te invito a que te suscribas, ¿no? Y pues así podemos hacer comunidad y contar un poco más acerca de estas historias. Dios te bendiga.